Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a seguir avanzando con la carta a los Romanos, pero hoy estamos en un mes muy especial, el mes de la Biblia. Así que también como desafío que tenemos los predicadores y la iglesia en general, porque todos tenemos que participar de alguna manera de este mes tan importante. Me ha tocado también a mí traer a un héroe de la fe de no hace mucho tiempo atrás, así que vamos a estar primero leyendo este capítulo de Romanos como para introducirnos en el personaje que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a compartir. Y esto seguramente va a ser de mucha bendición para nosotros, como lo fue la predicación de anoche. Así que Romanos 12, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. En la vida del personaje que hoy vamos a relatar, vamos a poder encontrar todos estos versículos como principios de la vida de un hombre que desde el momento que él se encuentra con Cristo, comienza a hacer cosas extraordinarias. No solo marcando un hito dentro del mundo cristiano evangélico, sino también formando parte de la huella de toda la humanidad. ¿Sí? ¿A usted le interesa aprender algo sobre David Livingstone? Yo cuando lo escuché dije, ¿quién es ese? ¿Un mormón? ¿Un testigo de Jehová? Digo, no, pero después uno investigando sobre la vida de este hombre, fue un hombre muy utilizado por el Señor en algo que por ahí nosotros sí tenemos un poco descuidado. Y es la cuestión de las misiones. Porque este hombre fue un explorador y un misionero. Y usted sabía que en la iglesia estamos con una misión dentro de este mundo, ¿sí? De llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Y ahí, en ese entonces, nosotros ahí vamos a poder comprobar lisa y llanamente que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que nosotros cuando somos parte de esta misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, es cuando vamos a poder vivir en carne propia ese texto que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la vida de David Livingstone nos va a mostrar que así fue. Dios siempre estuvo con él. Pero estos hombres que Dios ha utilizado, nos va a servir a nosotros para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la hermenéutica, o sea, con la manera de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Es cierto que muchas veces a nosotros nos han vendido un evangelio que nos pareciera que está tan lejano o que está en una esfera espiritual que no todos lo pueden alcanzar. Entonces uno empieza a espiritualizar todo. ¿Y saben cuál es el error de estas cosas? Es vivir una vida en un lado y vivir otra vida en otro lado. Es tener una conciencia y una relación de Dios en un lugar y en otro lugar no tenerla. O pensar que las cosas que Dios tiene son tan elevadas que la persona sencilla y humilde no las puede alcanzar. No, mis hermanos. Las cosas que están reveladas en las Escrituras son para nosotros y para nuestros hijos. Dios nos revela, o sea, algo que está velado, que está tapado para el incrédulo, para la persona carnal, para la persona mundana que no conoce a Dios, eso está tapado. Pero para nosotros, que nos ha resplandecido la luz del Evangelio, nos han sido revelados los misterios de Cristo. Y no es algo difícil de entender cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos esforzamos por aprender, cuando le aplicamos, como decía en el versículo, diligencia. En lo que requiere diligencia, ¿qué es lo que requiere diligencia? Requiere diligencia a una persona natural alimentarse, ¿verdad o no? Requiere diligencia, la persona que no come se muere.
Requiere diligencia tomar agua porque tenemos más agua que cualquier otra cosa en el cuerpo. Requiere diligencia que respiremos, porque si no respiramos, chao, estamos fritos o no. Bien, hay cosas para nosotros los cristianos que requieren diligencia, es decir, no pueden esperar. No pueden esperar para mañana, no pueden esperar para el mes que viene, no pueden esperar para el año que viene, requieren diligencia. Requiere que nos pongamos en el lugar que tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. Y dice, requiere diligencia, o sea, y añade, no tenemos que ser perezosos ante estas cosas. Y algo que seguramente entendieron bien los padres de David Livingstone era esto, de que para ellos requería diligencia enseñar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Sabe lo que hacía el papá de David Livingstone? Le contaba acerca de las 8 generaciones antepasadas que habían tenido, cómo ellos habían militado en el camino del Señor, cómo ellos habían atravesado dificultades, persecuciones. Recuerde que la iglesia siempre padeció persecución, siempre padecieron momentos difíciles, obstáculos, porque en el mundo tendremos aflicciones y nosotros no somos del mundo, ni tampoco somos amigos del mundo, ni tampoco somos vecinos ni conciudadanos del mundo, somos conciudadanos del Señor. El Señor tiene nuestra ciudadanía para nosotros y somos contrarios al mundo. El mundo va en un sentido, nosotros vamos contra el mundo, no andamos peleando con los del mundo. Pero nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, los principios que a nosotros nos rigen va a ir contra el mundo. Es decir, el mundo desprecia a la familia, no le toma importancia. No le toma importancia a los hijos, no le toma importancia al matrimonio, no le toma importancia al trabajo. Mientras tenga su platita y esté tranquilo en su casa, está todo bien. Pero para nosotros no es así. Nosotros tenemos mandatos del Señor en el Nuevo Testamento que nos marcan el sendero, que nos marcan el camino. La mujer se tiene que sujetar al esposo, el esposo se tiene que sujetar a Cristo. Los hijos tienen que ser obedientes a los padres. Tenemos una cosmovisión cristiana que está atravesada por los mandamientos y por las leyes que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento. Y que en el poder del Espíritu Santo podemos andar en ellas. Por eso somos contra el mundo. El mundo a usted no lo va a entender. El mundo no tiene nada para usted. Cuando estábamos en el mundo íbamos camino a una eternidad sin Dios. Entonces hay que descartar que en el mundo haya algo bueno para nosotros. Solamente para el creyente, Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Entonces, los padres le habían enseñado a David cómo era vivir una vida piadosa. Y saben que ellos siempre tuvieron necesidades. Pero algo que le marcó a David Livingstone fue cómo su mamá se arreglaba con los pocos puchitos que entraban a la casa. Cuando ellos se mueren, sobre la lápida pone: mis padres fueron piadosos y pobres, y doy gracias al Señor por ellos. Y los amigos le decían: David, ¿para qué vas a poner que fueron pobres? Porque a David no le fue tan mal. David fue muy reconocido, muy bendecido públicamente. Después vamos a entrar en eso. Pero dice, no saquen eso, porque la pobreza en mi casa también fue un motivo para darle gracias al Señor. Fíjense en cómo en un niño es vital incorporarle conceptos, verdaderos conceptos. Mientras nosotros perdemos el tiempo no inculcándole a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, estos tipos de conceptos, de maneras de vivir, el mundo le mete en la cabeza de que si vos no tenés un par de zapatillas último modelo, no sos nada. El mundo le mete en la cabeza de que si ellos no tienen el último celular con la última tecnología, no son nada. Entonces viven una vida frustrada y sujetas al consumismo, en donde el que no tiene, no existe. Eso es lo que enseña el mundo. Mientras el creyente muchas veces pierde el tiempo acerca de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos da el papá y la mamá de David, a veces como que se nos pasó por alto.
Y yo estoy seguro que David, los padres de David y su mamá, no fueron a terapias grupales, ¿no? Uno a veces espera en la iglesia, bueno, a ver, yo quiero que me hablen de la familia, quiero que me hablen del matrimonio, y eso son cosas buenas, saludables, que en cualquier lugar del mundo uno la va a encontrar. Pero ¿sabe cuál es nuestra tarea como hombres y mujeres de Dios? Investigar en la Escritura, a ver qué dice el Señor para mi matrimonio. ¿Qué dice el Señor para guiar a mis hijos? ¿O tenemos que seguir esperando como el mundo a ver qué podemos consumir y que alguien nos venga a decir lo que tenemos que hacer? Este matrimonio se ve que había entendido que ellos tenían una misión, algo que transmitirle, un legado a sus hijos. Y fue por medio de las Escrituras que ellos inculcaron grandes valores en estos chicos. Y David Livingstone fue creciendo y se fue dando cuenta de que en el mundo hay una realidad. Y que en el mundo tenemos el deber de trabajar. A los 9 años, él, a través de un premio, se gana su primer Nuevo Testamento. ¿Saben cuál era la prueba? La prueba era aprenderse de memoria el Salmo 119. ¿Vieron que el salmo más largo de la Biblia? Se lo aprendió de memoria para ganarse un Nuevo Testamento. Claro, en ese tiempo el Nuevo Testamento no valía como ahora uno va a una librería cristiana y sale 30 pesos, 40 pesos. Era muy caro, era difícil conseguir, no era fácil. Pero no solo esto, él a los 10 años, sus padres lo ponen a trabajar en un lugar donde hilaba, o sea, en una máquina de tejer. ¿Saben qué se compró con su primer sueldo? Entraba a las 6 de la mañana a trabajar, paraban para tomar el café, para comer, y a las 8 de la noche llegaba a su casa. Eso no era impedimento para él para después ir a la iglesia, a la escuela nocturna. Y así él fue estudiando. Fíjense en los valores. Fíjense en la enseñanza, porque eso él no lo aprendió del internet. Eso lo aprendió de sus padres. Pero los padres le mostraban con el ejemplo una vida piadosa. Porque es imposible, hermanos, de que nosotros le digamos algo a nuestros hijos y con nuestros hechos manifestemos otra cosa. Si mi esposa no se sujeta al marido, si la esposa no se sujeta al marido, no espere que los hijos después se sujeten al padre. Porque eso es una total contradicción. Entonces, nosotros como padres tenemos nuestra responsabilidad, tenemos nuestra tarea y demostrar una vida piadosa a nuestros hijos para que ellos tengan un referente, el cual imitar. Gloria al Señor. Le decía que él con su primer sueldo, ¿saben lo que se compró? Un manualcito de gramática de latín. Tenía interés por aprender. Los chicos tienen que tener ese incentivo por aprender, por descubrir. Hay que darse cuenta que hay un montón de cosas que aprender. ¿Saben lamentablemente quién les hemos heredado esas cosas a los hijos? Nosotros. Porque no nos dan ganas de aprender nada nuevo. No nos dan ganas de leer un libro, no nos dan ganas de investigar, no nos dan ganas de decir, bueno, yo no terminé la secundaria, voy a terminar la secundaria. Tengo ganas de estudiar una carrera, voy a seguir estudiando una carrera, porque tengo el tiempo, porque Dios me ha dado la salud y el Señor, si me abre puertas, voy y lo voy a hacer. Entonces a veces queremos legar algo que no tenemos. Y es importante que nuestros hijos entiendan acerca de la necesidad de aprender, acerca de la necesidad de estudiar. Todo esto que acumuló David le sirvió tremendamente en el lugar donde él fue a ser usado por el Señor. Este muchacho ya con 9 años iba entendiendo la cultura del trabajo, cosa que hoy la movilización anarquista que hay, la movilización comunista que hay, le dice, no, ustedes esperen, el Estado se tiene que hacer cargo de sus necesidades. Mentira. La Escritura dice que nosotros tenemos que trabajar y que con el sudor de nuestra frente nos tenemos que comprar las cosas y no deberle nada a nadie, dice la Escritura. Con nuestra fuerza, con la fuerza que Dios nos dio, con dignidad, con la frente en alto, caminando sabiendo que nos estamos ganando lo que comemos y lo que nuestra familia tiene.
sin endeudarnos, honrando al Señor con nuestros bienes. Pero usted fíjese que ahora hay toda una cosmovisión que trabaja intensamente contra todos estos valores. Y que si nosotros no despertamos a esto, si nosotros no nos aplicamos, mi hermano, esto requiere diligencia. Esto requiere que nosotros estemos despiertos y nos demos cuenta que si no vivimos de una manera sabia, el mundo se va a tragar a nuestros hijos. El mundo se va a tragar a los jóvenes. Se los va a tragar, se los va a masticar. Esto requiere diligencia. No podemos ser perezosos, no podemos quedarnos dormidos. Que el Señor ayude a su iglesia en este tiempo. Este niño era acompañado por sus padres en el crecimiento y en una visión de las misiones. ¿Sabe lo que hacía la mamá de David? Se arrodillaba con él y oraban por los misioneros. Había toda una idea que regía la iglesia y era que nosotros, el pueblo de Dios, se tenía que capacitar e ir a las naciones a predicar el evangelio. Hoy en muchos lugares se pelean por lugares dentro de la iglesia y que quieren estar metidos y hacer cosas que nosotros no somos llamados para amontonarnos en este lugar y estar sentados y siendo dependientes toda la vida. No, mis hermanos. Llega un momento en el que Dios nos va a tomar y va a decir, bueno, mi hermano, ahora usted, hijo mío, ahora usted va a tener que servir al Señor en tal lugar y bajo tal circunstancia. Y lo que estamos haciendo en este lugar, siendo equipados, por eso hay un discipulado. Doy gracias al Señor. Mis hermanos del discipulado ya están empezando a dar la clase. A través de pequeñas técnicas vamos empezando a explicar las cosas, a explicar la historia de la iglesia. Y de a poco los hermanos se van animando, porque va a llegar el momento en que ellos van a tener que explicar a otros. Llega el momento en que todos en algún momento tenemos que discipular a alguien, porque para eso hemos sido llamados. Yo no quiero preguntar hace cuánto que no discipulamos a alguien, o que uno se pueda preguntar hace cuánto que no le hablo a alguien del Señor. Hace cuánto que no le hablo a alguien acerca de lo que me pasó, de lo que el Señor hizo en mi vida. Estas cosas iban dejando huella en él. Iban dejando huellas y le iba dejando un horizonte. En el mundo, en otros lugares, hay personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que muchas veces no le prestamos atención nosotros. Hay gente desesperada, que no tiene esperanza para nada, que no tiene dónde apoyar su corazón, que no tiene nada que le conforte el alma. Esa gente está necesitando escuchar acerca de la vida de Jesucristo. Y ese mensaje lo tenemos nosotros. Y hemos sido llamados a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Abra su Biblia en Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 y 16. Hay cosas que requieren diligencia. Y usted va a decir el día de mañana, yo lo amo a mi hijo, la amo a mi hijita. Y vamos a sufrir por nuestros hijos si no aplicamos en ellos una enseñanza de la palabra de Dios. Lo vamos a lamentar. Tenemos una tarea que requiere diligencia, que requiere esfuerzo, que requiere constancia. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mi hermano, los días son malos. Sus hijos están la mayor parte del tiempo detrás de una tablet, detrás de un celular. No aprenden nada bueno en ese lugar. Ellos necesitan escuchar el mensaje del Señor. Ellos necesitan que usted le lea la Biblia.
Y aunque usted se sienta fatigado de que repitamos vez tras vez que hay que leer la Biblia, no nos vamos a cansar de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ir a hablar con las autoridades de la cárcel y ellos le van a dar testimonio, siendo incrédulos, de que lo único que le cambia el corazón a los presos allí adentro es la lectura del Evangelio. Usted va a ir a los lugares donde se recuperan personas con adicciones y ellos le van a decir, no son creyentes, ellos creen en sus terapias, pero ¿saben lo que le van a decir? Mirá, en el único lugar que vemos donde la gente cambia de verdad y abandona las adicciones es dentro de la iglesia evangélica. No sé lo que hacen allí. ¿Saben lo que hacen? Le leen la palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo es el que trae vida. Pero es como que nosotros no terminamos de entenderlo a veces. Eso requiere diligencia. ¿Usted quiere que el corazón de su hijo crezca en disciplina y amonestación del Señor? Todas las noches, con diligencia, todos los días, en algún momento, comparta con su hijo de las Escrituras. Hay cosas que no vamos a entender enseguida, pero siga avanzando y siendo constante en eso. Comparta con su matrimonio las Escrituras. No para atacar al esposo o a la esposa. No que la Biblia sea un motivo de discordia, sino que sea un motivo de edificación. Que usted le pueda decir a su cónyuge, mirá lo que estoy aprendiendo. Yo cuántas veces me enojo con vos y cuando yo me enojo con vos, tus oraciones dicen que tienen estorbo. Entonces no nos conviene que nos enojemos. Porque si yo me enojo con vos y estamos enojados en el matrimonio, dice la Escritura que las oraciones de los hombres tienen estorbo. Entonces el hombre tiene que aprender a vivir de manera sabia con su mujer. Y la mujer tiene que ser una mujer sabia que edifica su hogar, no una necia que lo destruya. Si no contribuimos entre todos, en el hogar, en la familia, es muy difícil. Es muy difícil ver a nuestros hijos crecer en el camino del Evangelio. La Biblia no miente, hermanos. Nosotros tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Pero para eso hay que aplicar diligencia y ser constantes. Segunda de Timoteo 4, 1, 2 y 3. Otra exhortación más. Los tiempos son difíciles. Segunda de Timoteo 4. Miren lo que le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, a su amigo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra. No solamente está hablando de ponerse detrás de un púlpito. Saben, yo le digo a mis hijas cada vez que nos vamos de acá, ¿qué entendieron del mensaje? Antes de cualquier hermano de la iglesia, a mí me interesan mis hijas. Me interesan que ellas aprendan. Y así a cada uno de nosotros, el que primero nos tiene que importar que aprenda acerca del Señor Jesucristo y de la Biblia, es nuestro familiar. Es la persona que tenemos al lado. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, hay una enseñanza sana que tenemos la obligación como padres de aprender. No puede ser que en la iglesia tengamos discipulado y que hay gente que todavía está dudando si participa del discipulado o no participa del discipulado. A usted no le puede gustar el que está hoy dando el discipulado, el día de mañana lo va a dar otro hermano, pero tenemos que participar, aprender, ser discipulados. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que transmitir una sana enseñanza, no puede transmitir cualquier cosa. No puede transmitir lo que usted escuchó alguna vez y que escuchó en la radio. Encima hoy la radio, usted prende un programa y un programa es de una línea doctrinal, el otro es de otra línea doctrinal, al final uno no sabe qué creer.
Por eso tenemos que tener una enseñanza, un aprendizaje, un discipulado. Haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si yo no me instruyo, no puedo capacitar a mis hijos. Tenemos una necesidad, eso requiere diligencia. Requiere diligencia, no nos podemos cansar de eso. Requiere diligencia. Requiere que hagamos un esfuerzo más. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese versículo 3. Porque vendrá tiempo. No solamente a nivel mundial, a nivel global. A nuestros hijos también en algún momento le va a llegar el tiempo en que va a decir, basta, no me hables más del Evangelio. Basta, no quiero escuchar más de la Biblia, no te quiero escuchar más. Va a llegar un momento eso. Entonces nosotros tenemos que, mientras se puede, enseñarles, instruirles, capacitarles, porque si en algún momento llega a esa situación, usted puede estar tranquilo de que usted sembró y que Dios a su tiempo va a dar el resultado. Usted sembró con lágrimas, usted sembró ahí orando, enseñándole la palabra del Señor, usted se puede quedar tranquilísimo. Que Dios a su tiempo va a hacer que esa palabra haga el efecto y cumpla el propósito para lo cual Él la envió. Pero si usted no ha hecho eso, está totalmente vulnerable ese corazón, porque no tiene de a dónde agarrarse. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar al lado de nuestros hijos. No lo sabemos. Y lo mejor que le podemos dejar no es una casa, no es una cuenta en el banco. Si lo puede hacer, gloria a Dios, para que siga estudiando, sí. Acláreselo. No hay opción. Para el hijo del creyente no hay opción. Termina la secundaria, tiene que seguir la universidad. Tiene que seguir estudiando, aprendiendo. Porque cuando están desocupados los chicos es para problemas. Están totalmente expuestos. Pero la cultura cristiana se ha abandonado tanto a eso, que hoy en vez de tener doctores para enviar, no hay recursos. Por eso sigámonos esforzándonos por aprender, por seguir estudiando, por terminar el secundario, por seguir la universidad. ¿Qué importa si usted tiene 30, 40 años? Si Dios le da la oportunidad, hágalo. El Señor va a venir igual si tiene que venir, ¿sí? Eso a usted no le hace decir, no, usted no está creyendo que el Señor va a venir. Sí, estoy creyendo que el Señor va a venir. Pero sé que hay cosas que requieren diligencia y tenemos que estar preparados y tenemos que transmitir algo a la generación que viene. Que ellos tienen que ser esforzados, que tienen que aprender, que tienen que instruirse para poder servir al Señor con todas las herramientas que tengan a disposición. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso ya está pasando. Un alto porcentaje de profesores, de maestros que están en las escuelas son anarquistas. Ellos no quieren sujetarse a nadie. Quieren hacer paro por todo, quieren quejarse por todo. ¿Y sabe qué? Eso le están enseñando a los chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con un cartel nosotros también a hacer lo mismo? ¿A quejarnos por los maestros eso? No, no es nuestra tarea. ¿Nuestra tarea cuál es? Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. No es que vengamos con una cartela, bueno, echen a los maestros de izquierda de la escuela, a los comunistas, no los queremos dentro de la escuela. No. Usted tiene que tener tanto tiempo y esfuerzo y dedicación para enseñarle a sus hijos el camino correcto. Y ellos no le van a hacer caso al maestro, le van a hacer caso a sus padres. Pero si la mayor parte del tiempo sus hijos se la pasan con personas que no se sujetan a la autoridad, que no creen en Dios, no esperen que el día de mañana su hijo sea cristiano. Ni piense, ni se le ocurra, porque van a terminar pensando como la gente esa con la que se junta. Pero tenemos una tarea nosotros, no es la tarea decir, bueno, a ver, nuestros hijos vayan a vivir a un monasterio. Esa no es la tarea. No es la tarea que no se junten con nadie. La tarea es que nosotros seamos diligentes en enseñar a nuestros hijos. Amén, iglesia.
En su juventud él fue regenerado. David conoció al Señor cuando fue joven. Pero todas estas enseñanzas de sus padres a él lo ayudaron a tener una conducta, un horizonte, una senda. Los adultos somos los que marcan las coordenadas de los chicos. Nosotros, los adultos, tenemos esa tarea. Nosotros le vamos extendiendo a ellos por dónde ir, cómo ir. ¿Qué cosas leer? ¿Qué cosas mirar? Pero claro, no podemos esperar que nuestros hijos no miren algo que nosotros sí miramos y le prestamos mucha atención. Si ellos ven que nosotros le brindamos tiempo a la lectura de la Escritura, a aprender cosas nuevas, ellos van a imitar lo mismo porque somos de imitar. Somos susceptibles a eso. Miren lo que dice David Livingstone cuando él registra este momento de su juventud, cuando se entrega al Señor. El don gratuito que Dios produjo en mí, sentimiento de gran amor por aquel que nos ha rescatado con su sangre y de profunda gratitud hacia Él. Su misericordia ejercitó gran influencia en mi vida entera. Los hombres estos que Dios utilizó fueron regenerados, fueron transformados. Entonces, claro, uno se pone a pensar seriamente, a cuestionarse si verdaderamente uno ha nacido de nuevo. Porque cuando vemos la vida de estas personas, ellos cuando fueron transformados y conocieron la gracia infinita del Señor, cuando se dieron cuenta de ese por tanto, como explicaba anoche nuestra hermana Amabel, es ahí cuando ellos empezaron a caminar de la manera que el Señor quiere. Cuando pudieron comprender la obra de salvación, cuando verdaderamente le entregaron el corazón al Señor Jesucristo. Por eso no le podemos pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea diligente a enseñar las Escrituras, porque va a ser imposible que lo haga, porque no tiene deseo por aprender la palabra, porque no tiene deseo por compartirla, porque no ha nacido de nuevo. Entonces, primero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios haga la obra en nuestro corazón. Si no, no se puede. No se puede. Es el poder de Dios actuando en el creyente. Es la gracia del Señor actuando en el creyente. El que produce toda buena obra, el que nos guía por toda buena obra. Aprendió a renunciar a todo por amor a Cristo. Y él renunció literalmente a todo. Y todo lo que Dios le había dado, su capacitación, su aprendizaje, todo él lo puso al servicio del Señor. Todo, su familia, su esposa. Un maestro de la escuela dominical le dio un consejo que queda registrado en muchos lugares donde uno lee acerca de la vida de David Livingstone. ¿Saben lo que le dijo un maestro de escuela dominical? Qué importante que son las palabras. Pero no en una actitud de, bueno, yo te imparto una clase y listo, ahí se termina todo. El maestro de la escuela dominical tiene una misión de entrar en una relación con su hermano pequeño que está aprendiendo, para poder hacer huella en ese corazón. Y que intercruzando las miradas, le pueda decir, muchacho, vos querés perseverar en el camino del Señor, orá. Y esas son palabras que quedan grabadas en el corazón. Le dice, ora muchacho, haz de la religión un motivo principal de tu vida cotidiana y no una cosa inconstante. Si quieres vencer las tentaciones y otras cosas que te quieran derribar, ora muchacho. Ora muchacho. Haz de tu vida cristiana algo constante, no algo inconstante. Cuando uno escucha este registro de estas palabras, de estas frases, uno a veces nota de que no somos constantes del todo. Que comenzamos algo, somos personas de grandes principios, arrancamos algo con toda la polenta y la abandonamos y volvemos atrás y otra vez nos volvemos a quedar.
Mi hermano, siga avanzando. Si usted ha trastabillado, vuelva a ponerse en pie. El justo tropieza, pero el Señor le levanta. Confiemos en el Señor. Dedicó de chico una aspiración y una visión hacia las misiones. Él quería ir a China desde chiquitito. Y su mamá, oraban con su mamá por un misionero que ellos conocían y que había ido a la China. Entonces ellos oraban siempre por él y recordaban siempre las aventuras de este misionero. Y un día este misionero volvió y él encontró totalmente truncada su deseo, su aspiración. Por causa de la guerra del opio que hubo en aquel entonces, no tenía permitida la entrada a nadie a predicar ni a cualquier otra cosa. Pero vieron cómo es el Señor, ¿no? El Señor, donde una puerta se cierra, Él abre otra. Después de un tiempo de él de seguir estudiando, él se estaba capacitando en medicina, él estaba estudiando para ser licenciado y cirujano. Él estaba comenzando a participar de un grupo de misiones y conoce ahí a otro misionero, Mofat. ¿Y saben lo que le dice este misionero? ¿Sabés qué, David? Dice, yo cada mañana me levantaba allí en el África, en esa tierra tan inhóspita, en esa tierra que muchos le tienen miedo, que piensan que es un gran desierto. Yo me levantaba cada mañana y miraba sobre la planicie y veía un montón de humo subir en muchos lugares de esa planicie. Y yo estoy seguro, David, estoy segurísimo que allí hay aldeas que necesitan escuchar del Señor Jesucristo. Y eso a él lo motivó para ir al África. Y eso a él le ayudó a tomar una decisión determinante. Si nosotros no somos personas de decisiones determinantes, no esperemos nunca avanzar en nada. Determinarnos algo, de decir, Señor, bueno, yo voy a encarar esto en tu nombre. Y a no ser que vos, Señor, me saques de acá, yo voy a seguir avanzando. Esos son personas de carácter. Esos son personas fervientes en espíritu. No que un día están con todo el fervor y que otro día se vienen abajo y ya listo, ya quieren abandonar todo, quieren dejar todo, listo, ya está, no predico más, listo, ya está, no oro más, no me congrego más, porque al final se viene todo en contra. No. Personas que se determinan una decisión en cuanto al Señor, en cuanto a su palabra, y Dios le fortalece y le respalda para hacer la voluntad de Dios. Pero es necesario, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Si hoy los jóvenes de hoy, si los adolescentes de hoy, si los niños de hoy proponen en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, el Señor los va a ayudar. El Señor los va a fortalecer, porque lo mismo hizo con Daniel. Y va a prosperar todo lo que emprendan y va a hacer que haya gracia en cada lugar donde vayan. No es difícil para aquel que se propone en su corazón hacer la voluntad de Dios. ¿Usted se ha propuesto en su corazón servir a Dios? ¿Se lo ha propuesto de todo su corazón? Decir, bueno, Señor, yo quiero que hagas conmigo lo que tú quieres hacer. No sé qué tienes para mí. Y no te propongo nada porque no se me ocurre nada. Pero quiero decirte, Señor, que para lo que sea que tú quieres que yo haga, yo quiero que tú me uses, que obres en mi vida. Y el Señor mira todo ese tipo de disposiciones del corazón. Esto lo llevó a tomar una determinación, y junto con su familia ellos practicaban los devocionales, la lectura de la Biblia y orar en su hogar con su familia. Esta era una práctica cotidiana de David Livingstone, algo que es dificilísimo de hacer. Es dificilísimo de hacer y de ser constante en esas cosas. Claro, si no nos hemos entregado al Señor. Si no nos hemos entregado al Señor, no hay Biblia en la casa. No para que esté ahí arriba de la mesa, sino para que sea leída, sino para que sea compartida, sino para que sea predicada.
esta actividad de devocional lo acompañó durante toda su vida y compartieron antes de despedirse el Salmo 121. Antes de partir él al África, comparte con su familia el Salmo 121. El Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Miren qué maravilloso salmo para que un padre lo comparta con el hijo. Ante una situación tan difícil, ¿no? Ellos lo mandaban a su hijo al África. Hoy está todo tan globalizado que uno puede decir, bueno, tranquilamente mi hijo se va a estudiar a Estados Unidos y no hay problema. Vamos a tener comunicación, vamos a saber cómo está, hay medios de comunicación para saber. Pero en ese momento no había nada de eso. Una carta podría tardar años. Y es más, muchas veces se pensó que David estaba muerto, porque pasaban 2, 3 años, 4 años sin que se sepa nada de él. Estoy hablando de su familia. Pero estos padres comparten un salmo que iba a hacer huella en la vida de este joven para afrontar esa decisión tan difícil, pero tan bendecida también. Y mientras se van despidiendo, el papá lo acompaña muchos kilómetros de una ciudad hasta la otra para que él tome su barco. Y yo me imagino ese lugar, me imagino esa caminata y esa conversación de padre a hijo, de madre a hija. Esa conversación verdadera, esa conversación que va al corazón, esa conversación que habla cosas de verdad, no cosas vanas, no cosas sin sentido, cosas que no edifican para nada. Una conversación honesta, una conversación genuina, una conversación que sirva de apoyo, una conversación que transmita algo. Nosotros los padres seguro que nos equivocamos cuántas veces, pero qué difícil que es para nosotros transmitir nuestros errores a los hijos. De poder decirle, hijo, esto que yo he hecho está mal y me arrepiento y no lo pude reparar, pero yo no quisiera que a vos te pase y que tomen mejores decisiones que yo y muchas cosas que no pude hacer en el camino del Señor, pero sé que si vos te aferrás, vos lo vas a poder alcanzar. Hay tantas cosas para transmitirle a nuestros hijos, pero a veces no podemos mantener una charla de 2 minutos. Tiene que estar ese aparato del televisor en el medio. Y tiene que salir el comentario de la novela y de las macanas que se manda al vecino y un chisme seguro. Pero si nosotros pudiéramos aprovechar esos momentos. El papá caminó un montón y yo me imaginaba esta escena de Abraham con Isaac, ¿no? Él lo llevaba a un lugar donde ya no sabía si lo iba a volver a ver a su hijo. Pero él sabía que Dios era poderoso para guardarlo. Él sabía que Jehová era su guardador. Pero fue al revés. David nunca más vio a su papá. David sobrevivió a todos la cantidad de años que estuvo en el África, pero cuando volvió, su papá había muerto. Pero ¿saben qué? El papá cumplió su misión. El maestro de escuela dominical de David Livingstone cumplió su misión. Yo digo a veces, al menos ser, no sé, el panadero que le vendía el pan a David Livingstone y haberle dicho, seguí yendo a la escuela dominical, aunque sea ese me gustaría ser. Y que alguno de los chicos que está acá o cualquier jovencito que pueda venir pueda ser un David Livingstone, un misionero explorador al Señor. Qué responsabilidad que tenés. Ay Dios, pero
hay una tendencia de estar mirando el ombligo, de mirarnos solamente a nosotros y nuestras incapacidades y nuestras frustraciones, en vez de mirar que Dios nos quiere usar para llevar el Evangelio a otro. Habían tantos chicos acá cuando se festejó el Día del Niño. Yo no quiero preguntar con cuántos chicos usted habló, a cuántos niños usted lo invitó para que sigan viniendo o a cuántos niños usted le preguntó la dirección para ir a visitarlo. No quiero preguntar eso. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades para compartir el mensaje y no sabemos qué es lo que vamos a estar sembrando en ese corazón. Este muchacho toma la decisión y se va al África. Él comienza a vivir aventuras, tiene relación con los nativos. Era una persona que entraba ahí en relación rápidamente. Los nativos le empezaban a contar la historia de sus héroes y él le escuchaba un rato, pero ¿saben después qué le compartía? Le compartían la historia de Jesús, de dónde nació, cómo era la vida de él. Y predicaba el Evangelio y de a poco él fue familiarizándose. ¿Saben quiénes fueron los únicos que estuvieron con él hasta lo último? Los nativos que él había convertido al Señor. Los únicos que estuvieron con él cuando él vivió las últimas etapas de su vida fueron estos. Seguramente a él le tocaron pasar momentos difíciles. ¿Saben qué le pasó a David? Perdió un hijo en el África. Sufrió 30 veces fiebre. Y no estamos hablando de hoy que fiebre no tomamos un paracetamol. Eran fiebres fuleras, que a él lo dejaron flaco totalmente. Él perdió también a su esposa en las misiones. Él perdió un montón de cosas. Él fue perseguido, fue atacado por un león. Le salvó la vida el Señor de milagro cuando lo atacó ese león. Pero él siguió adelante, él tenía una meta en su mente y era llevar el Evangelio a los lugares más difíciles. Y por medio de eso, de esa tarea, él pudo aportar un montón de cosas, no solo a la causa de Jesucristo, sino también a la geografía del entonces. Él reconoció ríos, reconoció lagos y un montón de lugares inhóspitos que nadie conocía. Y eso, ¿sabe qué fue lo que abrió? Abrió puertas para que otros puedan ir a ese lugar como misioneros. Él empezó a plantar bases y sabe que él no se quedaba en ese lugar. Él no decía, bueno, listo, esto ya es lo que yo he ganado, me quedo acá y ahora vivo la gran panzada. No. Llegaba a un lugar, conquistaba ahí, hacía su tarea y preparaba a otros para que se queden ahí y él agarraba su portafolio, los que lo acompañaban de su familia y seguían adelante. Nunca terminaba su tarea. Era una tarea itinerante, como Abraham. Él estaba en la tierra prometida, pero él sabía que tenía algo mejor, había algo, un porvenir mejor. No se aferraba a las cosas de este mundo. Usted no se aferre a la banca donde está. Usted prepárese para ser enviado. Usted prepárese para el día de mañana instruir a otro. Prepárese el día de mañana para servir a otro. El Señor no nos va a dejar en nuestra comodidad. Nos va a ayudar para que nosotros salgamos de ahí. Su obra impulsó a muchos en servir al Señor en aquel inhóspito continente. A los 46 años él volvió ahí con su esposa y él 3 veces viajó al África. Volvía, estaba un tiempo porque la gente lo reclamaba, que él tenía que volver y daba el parte de las cosas que había hecho. Y volvía nuevamente porque él tenía un celo vivo, un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y él estaba convencido de que no solamente él iba a llevar el Evangelio en aquel lugar, sino que él creía que Dios lo iba a usar para romper toda esa perversa obra que había en aquel lugar, que era el tráfico de esclavos. Y él un montón de veces se encontró luchando contra aquellos que traficaban a las personas. Cuando nosotros somos llamados a deshacer las obras del diablo, no nos imaginamos a veces con las cosas que nos podemos llegar a encontrar. Con obras de abusos sexuales y con maltratos familiares, con delincuencia, con prostituciones, con un montón de cosas nos podemos llegar a encontrar.
estos fueron uno de los obstáculos y uno también de los propósitos que tuvo David Livingstone en su obra que estaba haciendo. Erradicar de aquel lugar la esclavitud. Y este era el gran problema que él tenía cuando se encontraba con los nativos. Porque ellos veían un hombre blanco y él decía, y ellos decían, no, este hombre blanco guarda, es imposible que este venga a ser amigo de nosotros. Estaban acostumbrados que cada vez que venía un blanco se los quería llevar. ¿Y saben qué hacían? Mataban a toda la familia, destruían todas las aldeas, quedaban todos los cuerpos tirados por el camino y ellos se llevaban a lo mejor para exportarlo a otro lugar y vender a esas personas. Pero la actitud piadosa de este hombre, la vida cristiana de él, lo que él manifestaba, era lo que le iba abriendo camino. Lamentablemente él tenía que dirigirse a los lugares, a las aldeas donde más eran azotadas por las enfermedades. Primero, para poder aplicar su conocimiento. Y segundo, porque eran el único lugar donde los recibían, porque cuando se iban a las aldeas donde estaba todo bien, ahí les robaban, ahí los saqueaban, ahí los querían matar. ¿Por qué? Porque como estaba bien la aldea, eran motivo de que muchos vayan ahí a querer robar y a querer saquear. ¿Saben por qué mucha gente hoy no se acerca al Evangelio? Porque lamentablemente el Evangelio ha sido motivo de burla. Muchos obreros fraudulentos han hecho mal la tarea y van a dar cuenta. Y usted por ahí va a hablar del Evangelio con alguna persona y decir, no, pero allá que te roban. Pero en ese lugar que el pastor le sacó la casa a fulano y que le sacó la mujer a sultano. Mis hermanos, eso pasa. Y por eso el amor de muchos se enfría. Y por eso el amor de muchos se vuelve hacia atrás. Y por eso el Evangelio va perdiendo descrédito. Por eso nosotros, los creyentes, tenemos que esforzarnos por andar en una vida piadosa. Para no ser descrédito del Evangelio. Para no deshonrar al Señor Jesucristo. ¿Comprende, mi hermano? ¿Sabe qué? La gracia del Señor siempre lo va a sostener a usted. Usted puede caer en pecado. Y de hecho todos en algún momento caemos en pecado. Pero recuerde que el nombre del Señor es invocado sobre usted. Recuérdelo, que la gente cuando lo vea a usted, vea la iglesia. Ah, pero si usted se congrega en la iglesia de allá. Damos gracias al Señor por los hermanos que hay en este lugar, que son hermanos respetables. Los líderes de este lugar son personas respetables. Yo no he escuchado de que acá ni le robaron nada a nadie, sin embargo en muchas iglesias esas cosas no se dicen. ¿Saben por qué? Porque se les amenaza. Y si usted comienza a sacar, a ventilar esas cosas, usted ya está endemoniado y acá podemos hablar con transparencia. Podemos mostrarnos con tranquilidad, sin miedo de nada, porque procuramos servir al Señor con integridad. Bendito sea el Señor. Y esto era lo que a David le iba ayudando la entrada en muchos lugares, en muchas aldeas. Él había convertido a un jefe de una tribu que se llamaba Shele. Este jefe de la tribu, ¿saben lo que hacía él? Cuando no era converso, oraba para que llueva. Cuando se convirtió al Señor tuvo que dejar eso. ¿Y saben quién era la maestra de la escuela dominical de este indio? La esposa de David. Esa escuela dominical pasó de un momento al otro a ser una escuela de discipulado y a una escuela que empezó a funcionar todos los días. Por eso los creyentes tenemos que estar capacitados para enseñar a otros. Tenemos que tener herramientas para poder educar a otros, para poder transmitir un conocimiento. Así sea usted, ¿qué sabe hacer? Yo sé tejer, yo sé coser, yo sé pintar, yo sé hacer tal cosa. Bueno, póngalo al servicio del Señor. ¿Qué está esperando? No tiene que ser abogado, ni si lo es, gloria a Dios. Si es médico cirujano como David Livingstone, gloria a Dios. Pero lo que sepamos hacer, pongámoslos al servicio del Señor.
y le contaba acerca de este jefe de la tribu. Dice que cuando se convirtió ya dejó de orar porque llueva. Y ahí empezaron a tener un problema. No era que Dios respondía, ¿no?, cuando llovía, pero empezaron a tener un problema. Tenían que empezar a buscar cada vez que se quedaban sin agua, y eso muchas veces fue un movilizador para que ellos descubrieran otras tierras. Y cuenta la historia de que cuando se convierte este indio, este indígena, los quería convertir a los de su aldea con un látigo. Y les predicaba, y si no se arrepentían, él iba a dar con el látigo. Bueno, después fue aprendiendo que eso no era la forma, ¿no? Pero fíjense, ¿no?, con las cosas que uno tiene que lidiar en la obra del Señor. Son unas cosas, uno se ríe, ¿no? Pero encontrarse así, ¿no?, con que uno trata de enseñar algo, pero el hermanito sigue enseñando que nos tenemos que caer dentro de la reunión. Estamos enseñando de que la lectura de la Biblia es lo que salva, es lo que guía, y el hermanito todavía sigue enseñando de que hay que ir atrás de los apóstoles. ¿Se entiende? Esas cosas pasan. Estamos predicando de que la palabra de Dios es autoritativa en este lugar, que es nuestra guía, que es nuestro horizonte, que es la que nos instruye, pero el hermanito sigue diciendo que él, los sueños y las revelaciones es lo que importa y que escucha la voz del Señor. No. A David Livingstone le pasó esto con este... Pero ¿saben qué? Lo bueno de esto es que este indio fue el que lo acompañó todo el peregrinaje. Él fue aprendiendo. A él le asombraba, dice David Livingstone, le asombraba el cambio de este indio. El indio lo veía a él, que él oraba durante todas las mañanas, el jefe de la tribu hacía lo mismo. Lo veía que en su casa compartían la Biblia, el indio hacía lo mismo. Y él lo relata porque dice, a mí me parece sorprendente cómo este hombre, claro, él se ve un llamado a liderar, entonces lo que veía copiaba y hacía, lo llevaba a su casa y lo ponía por obra. Y así crece la obra del Señor, mirando, aprendiendo y practicando. No es que nosotros nos llenamos de conocimiento acá solamente y no practicamos nada de lo que vivimos. Eso también es parte de una idea platonista. Nosotros lo que aprendemos lo tenemos que poner en práctica, porque si no, no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada que aprendamos que el fruto del Espíritu es amor y que cuando viene alguien no somos capaces de saludarlo. Que no somos capaces de preguntarle al hermano cómo está, de mirarlo a los ojos siquiera. Y decirle, te quiero mucho, mi hermano, hace cuánto que no te veía, ¿cómo está tu vida? ¿Se entiende? No es un conocimiento solamente intelectual, es la fe puesta en movimiento. Las cartas de David revelaban su aflicción por la situación de los nativos, las aldeas incendiadas por los mercaderes de esclavos, las masacres y secuestros de personas de sus hogares. Vuelve a Inglaterra después de 17 años y comienza a ser condecorado. Él era llamado de todos los lugares, pero él, como los grandes hombres de Dios que vemos, son personas humildes, que no quieren que le ande golpeando el lomo, ¿no? Que él se da cuenta que él está sirviendo al Señor. Y él, finalizando su vida, va a decir, sacrificio hice yo, ni me hablen de sacrificio. Yo no he hecho un sacrificio. Claro, la gente cuando ve su vida, todos los años que estuvo en el África, todas las cosas que él perdió humanamente para el mundo, ¿no? Perdió su familia, llegó todo raquítico, todo flaco. Él muere en el África. Él muere en el África, su corazón es enterrado en el África y su cuerpo es llevado a Inglaterra embalsamado. Pero ¿saben qué dicen muchos? Pero su obra continúa. Y su obra continúa, hoy lo estamos predicando. Y nos estamos nutriendo de esta vida, de la vida que Dios le dio a este hombre para guiarnos también a nosotros. Y les decía, él no veía su vida como un sacrificio. Sacrificio, ¿saben lo que es un sacrificio? Sacrificio es lo que hizo aquel que dio su vida por mí. Eso es un sacrificio. ¿Vio qué importante que es entender la doctrina? Qué importante que es entender la obra de Jesucristo. Nosotros hemos sido salvos
por la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros comprendemos esa obra, podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entendemos que nuestra vida está para servir al Señor. Entendemos que nuestra vida está puesta para que Él obre a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No me quiero extender mucho, pero hay tantas cosas que nos estamos perdiendo. Dice, se cuenta que entre la multitud, y ya vamos a ir terminando, ¿sí? 5 minutos más. Cuando él fallece, mucha gente, gente pobre, gente rica, gente de periódicos, gente de los medios, gente reconocida, gobernadores, todos vinieron a su sepelio. Y lo veneraban y estuvo ahí su cuerpo que había sido embalsamado. Y saben, había un viejito ahí, llorando amargamente. Y la gente le pregunta, che, ¿por qué llorás tan así? Y dice el viejito, yo lo conocía a Davidcito. Yo lo conocía a Davidcito. Dice, yo fui y viví en la misma aldea que él. Éramos vecinos. Dice, yo fui a la misma escuela con él. Terminamos juntos la escuela. Yo fui a la misma escuela dominical que él. Pero él eligió un camino. Y ahora él está partiendo de esta vida lleno de honores, lleno de felicitaciones. La gente lo va a extrañar, pero ¿sabe qué? Yo elegí otro camino. Y cuando yo me muera, van a decir, ahí está la muerte del ebrio, la muerte del borracho. Olvidado, despreciado, sin que nadie lo tome en cuenta. ¿Qué va a decir la gente de nosotros cuando nos muramos? ¿Qué va a decir? ¿Va a ser un motivo de honra para el Señor cuando dejemos esta vida? Sin duda que vamos a ir con el Señor. Si hemos creído, porque no somos salvos por las obras. Pero tenemos una tarea y vamos a dejar huella en donde estamos. Puede ser una huella que diga, oh, la verdad que hemos perdido un elemento irreemplazable. La obra de David Livingstone fue como nosotros a veces ni nos imaginamos, el impacto que él tuvo a nivel mundial. Por eso usted hable una enciclopedia universal y habla de David Livingstone. No se habla solo dentro de la iglesia de él. Es más, a veces ni se habla de él dentro de la iglesia. Pero este viejito lloraba amargamente porque él sabía que se había equivocado. Y hoy nosotros, desde nuestra juventud, desde el momento en que tenemos fuerzas para hacer algo, somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Los jóvenes, los adolescentes tienen la decisión. Yo sé que a veces ellos piensan, no, yo no estoy decidiendo nada. Sí están decidiendo. Están decidiendo la pavada, a veces están decidiendo la pereza, están decidiendo seguir igual que el mundo, un camino así, sin ningún horizonte. Nosotros los esposos también estamos decidiendo, aunque digamos que no decidimos nada importante, estamos decidiendo. Estamos decidiendo la vida anónima, que bueno, que si mi hijo agarran viaje bien y si no agarran viaje, bueno. Si recupero mi matrimonio bien y si no lo recupero, bueno. Si mi familia anda bien, bueno. Si mi esposo sonríe cada día, bueno. Y si no sonríe, bueno, ¿qué va a hacer? Estamos decidiendo. Estamos decidiendo. Dice, las preferencias de la juventud es lo que determina nuestro destino, no solamente aquí, sino en la eternidad. Nosotros nos hemos decidido por Cristo, nos hemos determinado por Él, vivamos en Él, andemos en Él. Y los que todavía no han decidido verdaderamente por Cristo, siempre que hay oportunidad, pueden elegir por Él y rendirle su corazón y dejarlos que Él obre, dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Espero que, y yo estoy seguro que si hoy usted ha escuchado,
la palabra de Dios va a ser huella en nosotros. ¿Saben cómo murió David Livingstone? ¿Cómo termina nuestro versículo en Romanos 12? A veces uno pregunta, bueno, ¿hasta cuándo hay que orar? Es como decir, bueno, ¿cuántas veces tengo que leer la Biblia? Fíjense, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Para terminar, David Livingstone murió de rodillas en su cama. Murió de rodillas. Él había entendido el mensaje de ese maestro de escuela dominical. Él murió orando. Cuando lo fueron a encontrar los nativos, dijeron, no lo molestemos porque está orando. Claro, él lo hacía cada mañana. Él oraba todos los días. Tuviera para comer, no tuviera para comer. Tuviera persecución, no tuviera persecución. Él oraba y murió de rodillas orando en la presencia de su amado Señor. No hay mejor lugar para nosotros que los brazos del Señor. Amén.